Hey, bienvenidos todos miembros. Hasta ahora hemos cubierto las bases de la estructura de mercado simplemente con diseños. No hemos pasado aún a la parte de los gráficos, pero no se apresuren porque ya llegaremos. Obviamente, ver estos temas o conceptos con dibujos hace que todo sea un poco más simple de lo que en realidad es. Deben saber que cuando pasemos a la parte de los gráficos y empecemos a leer el precio y los movimientos, no será exactamente igual a los dibujos. Y bueno, la razón es porque en vez de estar viendo líneas, veremos velas japonesas, ¿sí? Entonces, vamos a empezar para entender cómo usaremos la estructura interna para identificar de manera correcta los puntos estructurales internos y los shocks. Primero en los dibujos que explicaré al principio de esta lección y ya luego al final en las velas japonesas. Así que empecemos. Ok, vamos a concentrarnos ahora en estos dibujos que tengo aquí para poder entender cómo leer perfectamente la estructura interna. La razón por la cual decidí dibujar las velas de un solo color es porque quiero asegurarme de que presten atención a la acción del precio. Quiero que sepan desde ya que el color de las velas es irrelevante al momento de leer el mercado detalladamente. Lo que quiero decir con esto es que así veamos una vela verde o una vela gris, como en mi caso, no tiene nada que ver con que el precio haya retrocedido internamente, es decir, en la estructura interna. Entonces, el color de las velas no siempre nos va a indicar el tipo de estructura interna que está creando el precio. Recuérdenlo. Si no han entendido muy bien esto que acabo de decir, no se preocupen, lo entenderán a partir de ahora. Así que vamos a empezar con los dibujos de la izquierda. Entonces, ¿qué podemos notar en este primer ejemplo de la izquierda? Precisamente en estas tres velas que ven ahí. Bueno, luego de la creación de esta primera vela, ¿qué hace la vela siguiente? Supera el punto más alto de esta vela anterior. Voy a establecer una línea en ese punto más alto de la vela anterior para que puedan verlo. Y ven cómo esa segunda vela supera el punto más alto de esa primera vela. Ahora, ¿qué sucede con la tercera vela? Pues, como pueden ver, no logra superar el punto más alto de esa vela anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que esta vela cierra por debajo de ese punto más alto de la vela anterior sin haberlo superado, ¿okay? Esto nos indica que esta tercera vela nos da ese retroceso interno. Y esto a su vez quiere decir que el punto más alto de esta segunda vela, que es este de aquí donde establecí mi línea, se convierte en el high menor o high interno. ¿Por qué menor o interno? Porque recuerden, estamos hablando de estructura interna. Entonces vamos a eliminar esta línea que habíamos establecido y vamos a establecer un punto. Entonces, repito, este es el punto más alto ahora de esa estructura interna que se viene creando. ¿Por qué? Porque esa tercera vela no logra continuar, es decir, no logra superar ese high de la segunda vela, sino que cierra por debajo, dándonos así ese retroceso de estructura interna. Entonces, en un impulso alcista interno, como este que vemos aquí, lo único que debemos ver para saber cuál es el último high interno es ver cuál ha sido la última vela cuyo high no ha sido superado. Así de simple. La misma cosa para poder identificar un low menor o interno. Como pueden ver, tenemos la formación de esa primera vela, donde tuvo ese punto más bajo. ¿Qué hace la segunda vela? Simplemente rompe el punto más bajo de esa vela anterior, es decir, rompe ese low. ¿Para qué? Para así crear un nuevo low. Entonces podemos ver cómo ese impulso bajista continúa hasta que esta tercera vela, como pueden ver, ¿qué es lo que hace? Fíjense, esta vela abre aquí, baja un poco, sin embargo, no logra superar el low anterior, es decir, el punto más bajo de esa segunda vela no logra ser superado, sino que simplemente se devuelve y cierra por encima con un volumen alcista. ¿Vale? Entonces, el momento en el cual esa tercera vela cierra, ¿ok? No importa que sea alcista o bajista, pero cierra por encima de este low menor sin haberlo superado, entonces es ahí donde nosotros podemos confirmar que este de acá es nuestro low menor. Disculpen. Este de aquí es nuestro low menor y que ahora tenemos un retroceso de estructura interna. Ahora, quiero recordar una cosa, bastaría nada más una mecha para que ese high o low interno sea roto. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando de estructura interna y ya sabemos que los shocks
¿ok? Los confirmamos simplemente con las mechas y no necesariamente con los cuerpos de velas. Y eso lo vamos a ver ahora mismo con este ejemplo que estoy por explicar. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos un impulso alcista, pero recuerden, debemos leer la acción del precio de cada vela para saber si en todo este impulso hubo un retroceso interno, ¿vale? Entonces voy a ir vela por vela con mi línea establecida. Entonces tenemos esa primera vela que fue superada por la segunda fue superada por la tercera, y ¿qué tenemos aquí? Vemos como ese punto más alto o ese high de esa tercera vela no logra ser superado por esta cuarta vela. Fíjense como el precio aquí en esta cuarta vela abre aquí, sube un poco, sin embargo no logra superar el high de la vela anterior, es decir, el punto más alto de la vela anterior, sino que simplemente empieza a bajar, formando así una vela bajista. Entonces, el momento en el cual esta cuarta vela no logra superar ese high anterior y cierra por debajo de ese punto más alto de la vela anterior, entonces es ahí donde nosotros sabemos que el precio acaba de crear un high interno, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un high y el precio empieza a retroceder, ¿sí? Ahora, en ese retroceso que estaba realizando el precio, nosotros no podíamos tener la certeza de saber cuál iba a ser ese higher low o ese punto estructural interno de higher low hasta que el precio no quebrara el último high interno, ¿vale? Que había sido este. Entonces, este era el higher high, el precio estaba empezando a retroceder. No podemos saber cuál es ese higher low hasta que el precio no vuelva a impulsar hacia la alza y rompa ese último higher high. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a seguir leyendo la acción del precio vela por vela. Tuvimos ese retroceso con esta vela bajista, vemos que cerró aquí, y luego tenemos la formación de esta vela alcista, que por cierto me acabo de dar cuenta que la he dibujado de manera incorrecta. Les pido mil disculpas. La apertura debe ser aquí y la mecha aquí. Así que como decía, tuvimos ese retroceso con esta vela bajista, cierra aquí, tenemos la formación de esta vela alcista, la cual rompe ese higher high anterior de estructura interna, ¿sí? Y es a partir de este quiebre que nosotros podemos identificar con toda certeza cuál es nuestro higher low de estructura interna. Como ya saben, el higher low es el punto más bajo, como pueden ver aquí. Este de aquí sería el higher low. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo antes de ese quiebre hacia la alza. Sigamos ahora, vemos que esta vela creó su punto más alto, es decir, su high, que fue superado por esta próxima vela. Y de la misma manera podemos ver que esta vela creó su high y también fue superado por esta vela de aquí, en este caso con una mecha, pero sabemos ya que una mecha es suficiente. Ahora fíjense aquí, esta vela ha creado su high, por ende vamos a mover nuestra línea, ha creado ese high y ahora vean cómo la vela siguiente abre aquí, que por cierto aquí también me he equivocado, esta vela abre aquí, soy pésimo dibujando velas, les pido disculpas nuevamente. La vela anterior era una vela alcista que cierra exactamente aquí y la vela siguiente es una vela bajista que abre o tiene la apertura en ese mismo nivel donde cerró la vela anterior. Por ende, esta vela siguiente sube un poco, sin embargo, vean que no logra superar el high de la vela anterior, es decir, ese punto más alto de la vela anterior, sino que se regresa y empieza a empujar hacia la baja, cerrando como una vela totalmente bajista. Vean todo el volumen. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esta vela no logra superar el high de la vela anterior y cierra por debajo, entonces es ahí donde nosotros sabemos que tenemos un higher high interno apenas creado. Ahora, apenas el precio empieza a realizar ese retroceso, sabemos ya que nuestro deber es monitorear nuestro último higher low. Vamos a trazar una línea aquí para que lo podamos ver. Sabemos ya que este es nuestro último higher low y en ese retroceso debemos estar muy atentos a que el precio no lo supere o no lo rompa. Sabemos ya que cuando hablamos de estructura interna, así sea un micro pip, es considerado una ruptura, sea mecha, sea cuerpo. Así sea un micro pip, si el precio logra superar ese nivel de este low o higher low interno, sabemos ya que la estructura interna pasaría a bajista en este caso. Pero como pueden ver, el precio en este retroceso nunca logra quebrar ese higher low interno. El punto más bajo en el que llega es este, así que vamos a eliminar rápidamente esta línea. Así no nos confundimos, entonces el precio venía retrocediendo,
hasta esta vela. A partir de aquí, como pueden ver, impulsa nuevamente hacia el alza. Por cierto, aquí me equivoqué nuevamente. Soy muy malo dibujando velas. Pero bueno, disculpen. A partir de aquí, el precio vuelve a impulsar nuevamente hacia la alza. ¿Y qué podemos notar? Que el precio ha quebrado nuevamente estructura, es decir, ha formado ese nuevo higher high interno. Una vez que el precio forma este nuevo higher high, es ahí donde nosotros tenemos la certeza para identificar ese nuevo higher low, que en este caso sería este de aquí, ¿sí? Ahora, luego de la formación de este higher high que tenemos aquí, vamos a eliminar esto un segundo. ¿Qué podemos ver? Vemos que el precio empieza a retroceder hasta que tenemos un cambio de estructura interna, ¿vale? Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver ese primer shock. Recuerden, shock significa change of character y se identifica cuando el precio cambia estructura internamente. Entonces, lo que podemos ver es que el precio, repito, a partir de este higher high iba retrocediendo. Las expectativas eran que el precio obviamente continuara hacia la alza. Sin embargo, podemos ver que el precio rompe estructura, pero en este caso cambia a bajista, ¿vale? Desde este higher high, el precio crea un nuevo lower low. Entonces, volvamos a leer detalladamente la acción del precio, vela por vela. Como pueden ver aquí, esta de acá fue la vela que rompió ese último higher low, haciendo cambiar ahora la estructura a bajista. Así que vamos a diseñar ese último low de esta vela. Como pueden ver, la vela sucesiva, ¿qué es lo que hace? Simplemente rompe ese punto más bajo de la vela anterior para así crear el nuevo punto más bajo. Ahora, la vela siguiente, fíjense cómo no logra superar ese último low de la vela anterior. Y aquí abre y como pueden ver, aquí cierra, es decir, es una vela alcista. Por ende, una vez que esa vela cierra por arriba de este low sin haberlo sobrepasado, es decir, sin haberlo roto, es ahí donde nosotros podemos confirmar que este de aquí es nuestro nuevo lower low de esa estructura interna. Entonces, luego de este retroceso, ¿qué podemos notar? Que la vela siguiente impulsa nuevamente hacia la baja, rompiendo así el último lower low. Y es solo en ese momento en el que el precio quiebra ese último lower low que nosotros podemos decir, vale, podemos ahora identificar nuestro nuevo lower high, que sería este de aquí. En este caso, recuerden que el precio retrocede con una sola vela. Este fue el lower low, el precio en la vela siguiente no logra superar ese lower low, por ende nos confirma un retroceso y la vela siguiente a ese retroceso es la que nos da el quiebre. Entonces, en este caso, nuestro lower high será el punto más alto de esta vela alcista. ¿Vale? Entonces, una vez que el precio quiebra, ojo, esto no quiere decir que el punto más bajo de esta vela sea nuestro nuevo lower low. No. Sabemos ya que para poder confirmar un nuevo lower low interno, debemos tener ese retroceso antes. Entonces, vamos a mover esta línea y vemos que ese es el punto más bajo de esta vela que nos confirmó el quiebre. Veamos qué hace la vela siguiente. La vela siguiente abre aquí. ¿Y qué es lo que hace? Baja a romper ese último low de la vela anterior. Y luego vuelve a subir cerrando por encima de la apertura, dejándonos así una vela alcista. Por ende, ahora este es nuestro punto más bajo. No significa que este sea nuestro nuevo lower low. Debemos primero confirmar ese retroceso. Ahora, la vela siguiente a esta vela de acá, podemos ver que es otra vela alcista, que en este caso vean cómo nunca cerró por debajo ni tampoco sobrepasa ese último low de la vela anterior. Entonces simplemente esto lo que nos confirma es que esta vela alcista es la que nos da el retroceso. Así que una vez que confirmamos el retroceso gracias a esta vela de aquí, sabemos ya que el punto más bajo de la vela anterior se convierte ahora en nuestro nuevo lower low. Ahora, quiero que tengan en cuenta una cosa. Una vez que el precio nos confirma ese retroceso con esta vela de aquí, no significa que el precio deba luego impulsar directamente, ¿vale? Porque ya he hecho dos ejemplos donde esos retrocesos son con una sola vela, a excepción de este que fue un retroceso más profundo, más orgánico. Pero quiero que recuerden que en este caso estamos en una estructura bajista, vemos un lower low, vemos un lower high, lower low.
el precio tiene bastante espacio, por así decir, para crear más velas y tener retrocesos más profundos. Entonces, en este caso, el precio nos confirma este lower low, sabemos que tiene todo este espacio para retroceder sin tener que cambiar estructura, en este caso alcista, si tuviese que sobrepasar ese último lower high. Entonces, que esto quede muy claro. Así que ahora, luego de la formación de esta vela alcista que tenemos aquí, la cual nos confirma ese retroceso, como ya expliqué anteriormente, tenemos ahora una vela bajista y otra vez, oficialmente soy el peor dibujando velas japonesas. Tenemos esta vela bajista que rompe el último lower low, como pueden ver aquí. Entonces, una vez que esta vela quiebra el último lower low interno, sabemos ya que nosotros podemos identificar y confirmar ese nuevo lower high. ¿Cuál será el lower high? El punto más alto de este retroceso antes de que el precio vuelva a romper estructura hacia la baja en este caso. Ahora recuerden una vez más, el hecho de que esta vela bajista haya quebrado el último lower low y tengamos confirmado el lower high, no quiere decir que el punto más bajo de esta misma vela que ha quebrado la estructura sea ahora el lower low. Debemos esperar ese retroceso para poder confirmar ese low menor o low interno. Entonces vamos a rodar ahora esto hacia acá y vemos que la vela siguiente, ¿qué hace? La vela siguiente abre aquí, baja un poco, no logra romper el low de la vela anterior, sino que simplemente se dirige hacia la alza impulsando. ¿Y qué vemos aquí? Tenemos ahora un cambio de estructura interna. Es decir, tenemos ese shock alcista. El precio de bajista pasa ahora alcista. Una vez que nosotros confirmamos este quiebre, que en este caso fue confirmado por una mecha, la mecha de esta vela alcista, sabemos ahora que nosotros podemos identificar el lower low, es decir, el punto estructural anterior. Este fue el punto más bajo antes de que el precio quebrara hacia la alza. Así que bueno, como pueden ver, hemos terminado todos los ejemplos. Espero que ya a este punto todo tenga más sentido, que ya sepan cómo se lee la estructura interna de manera correcta. Y quisiera aclarar un detalle de estos ejemplos que he explicado hasta ahora. Como pudieron ver, yo mapeé la estructura interna con estos puntos verdes que ven aquí, si recuerdan. Y bueno, lo que les quiero decir es que yo personalmente no mapeo la estructura interna cuando analizo el precio en tiempo real. Lo único que a mí me interesa mapear e identificar en cuanto a estructura interna se refiere son los shocks, es decir, los cambios estructurales internos, como estos dos que vimos aquí. Y sobre todo en las zonas de interés, no en cualquier lado. Esto es una cosa que no había mencionado anteriormente porque no hemos visto zonas, obviamente, pero quiero que lo sepan desde ya. Así que mapeé los puntos estructurales internos en este ejemplo de aquí porque tenía que explicarles cómo se leían detalladamente. Pero les aseguro que una vez que ya sepan cómo se leen, no será necesario mapearlos de esta manera, sino simplemente identificar esos cambios estructurales internos. Ahora tengan en cuenta que lo que yo sí mapeo personalmente, como hice aquí en este ejemplo, es la estructura externa. Es decir, establezco esos puntos verdes que vieron aquí en cada punto swing de estructura, es decir, swing high, swing low y así sucesivamente. ¿Por qué lo hago? Porque de este modo tengo todo bien traqueado. Pero la interna, como en este caso, como ya les dije, no me interesa traquear cada punto estructural, ¿vale? Sino identificar y trazar esos cambios estructurales internos. Vamos a pasar ahora a los últimos ejemplos para que pueda quedar clara la diferencia que hay entre leer puntos estructurales internos y externos. Y luego sí pasaremos a un ejemplo con la acción del precio real.